hablando la gente se entiende. ¿O no? En Happening, subite a la conversación. Me puse a pensar, ¿qué música le pongo a Reinaldo para charlar sobre Cabrón, sobre este libro? Y dije, tiene tanta música el libro. Y me fui a las guitarras españolas de Narciso Yepes, que él lo menciona como uno de los discos de su padre, que tenía un gusto muy particular. Hola, Rey, ¿cómo andás? Hola, Patricia, ¿cómo te va? Gracias por el llamado. Bueno, te puse las... Lo tengo ese disco, ¿no? Lo tenés en vinilo, ¿no? Sí, lo tengo en vinilo. Son de las cosas que me quedaron de mi padre, ¿no? Claro. Parte de esa discoteca la tengo, sí. Bueno, vos también sos una persona que gusta mucho de la música. Sos buena escucha. Sí, trato. Creo que es una de las herencias positivas, ¿viste? Que uno recibe herencias buenas y no tan buenas, que te van conformando. Y una de las cosas buenas que me ha transmitido mi padre es escuchar música con atención, ¿no? Esta cosa de... Cuando él volvía, trabajaba en el Banco de Santa Fe, sí. Volvía y se escuchaba un disco, se sentaba a escuchar un disco, no hacía otra cosa, escuchaba el un descanso disco. Después de la tarea al llegar a casa era poner un disco y escucharlo, lado A y lado B. Sí, señor, y vos sabés que a mí yo tengo, el vinilo te provoca eso, además te ayuda, es menos, no le podés dejar de prestar atención, porque el disco termina, y entonces, no sé, te ponen otra actitud, más allá de las características del sonido, ¿no? Que a mí me gustan mucho. Hay días que digo, tengo que escuchar vinilo en lugar de escuchar música en otro formato, aunque ahora se escucha mucho digital, obviamente, ¿no? Sí, bueno, también hay un sonido que tienen los CD, por ejemplo, que lo digital no lo tiene, y lo mismo pasa con el vinilo, ¿no? También, vos sos una especialista, así que te puedo contar. Rey, bueno, y nosotros queremos charlar con vos un poco sobre este libro, porque, bueno, pegaste un giro con Cabrón, porque estábamos ahí atentos con La Rey, tu novela del 2024, que ahora prontito la vas a estar defendiendo en otras tierras, después charlamos sobre eso, Un crimen argentino que fue llevada al cine, a cuántos hay que matar, te metiste con temas que tenían que ver con nosotros, algunos casos los convertiste, los trabajaste, los tomaste. Ahora abriste tus entrañas en este libro que se llama Cabrón, donde como hijo emprendés la tarea de reconstruir la figura de tu padre a partir de objetos entrañables, como sus lentes, ¿no? Y de recuerdos, ¿no? Y en esa búsqueda íntima, con muchos descubrimientos, bueno, te pones a escribir este libro que la verdad, yo te lo dije ya, a mí me tocó muy de cerca, sobre la identidad familiar, la herencia personal, bueno, también sobre la universalidad que nos atraviesa, ¿no? La identificación, te sentís compartido en esa emoción que reaviva recuerdos personales, ¿no? Sí, el patriarcado además, ¿no? También, claro. Fundamentalmente, con lo bueno y lo malo, ¿no? Para las mujeres más de malo que de bueno en general, sí. Para los hombres también, Relaciones distintas. Rita Segato, con quien estuve chateando hace un ratito, especialista intelectual brillante que tiene la Argentina, que se dedica al tema de género, suele decir que los hombres también son víctimas del patriarcado, ¿no? Porque es el orden que se impone, en principio para cuidar a los demás, a los más débiles del grupo, de la familia, del grupo, de la tribu, pero que toma decisiones a veces vulnerando principios y deseos de los demás. Pero volviendo a esto que me decías del giro, yo no lo veo como un giro porque hace ya 25 años, desde Un crimen argentino, que desde el 2012, 24, 25 años, yo estoy tratando de consolidar, más allá de mi tarea poética, una producción de narrativa de ficción que ya tiene 4 novelas, un libro de cuentos, y iba por este camino. De hecho, bueno, ahora me voy a España para participar de la decisión final de un concurso muy importante de novela criminal que hay en Europa. Sí. Pero no pensaba nunca, no había pensado nunca escribir un libro sobre mi padre. Lo que pasa que, bueno, estuve cursando una maestría de escritura y casi por, no sé si es destino, azar, qué te lleva a eso, o ya estaba en mí esa decisión y yo no la sabía, a partir de la escritura de un ejercicio con un recuerdo, empecé a escribir sobre él.
realidad porque me di cuenta que no me acordaba de su voz, que me acordaba de la guitarra, que es el ejercicio. Yo quería escribir sobre la guitarra de mi padre, que a él le gustaba cantar, y eso hizo que me pusiera a buscar un video. Cuando encontré el video, no había tantos, claro, porque no le pasa a la gente más joven, pero los que somos de una generación tenemos padres que no tenemos imágenes digitales, ¿no? Claro. Entonces no hay tanto. Y me angustié mucho que no me acordaba de la voz, eso hizo que fuera a ver esa grabación. La grabación es increíble desde el momento en que él compra una cámara, se ve que había nacido alguno de sus nietos y se dio cuenta que tenía que tener algún registro. Y el momento es muy particular porque el vendedor de alguna de las galerías de la calle Córdoba, Rosario, lo filma él, le filma los lentes, y yo me acuerdo, digo, claro, los lentes los tengo yo. Y después le filma el anillo para ver cómo hace el zoom, y yo me doy cuenta que el anillo de sello que tiene, yo me llamo como él. Aquellos anillos de sello que tenían nuestros padres y abuelos. Claro, ¿no? ¿Te acordás esos anillos de oro pesados? Yo los tengo pesado. acá, no los uso nunca porque me da miedo que me lo roben, pero por el valor afectivo que tiene, no por el valor que tiene en oro, que lo tiene también. Pero, bueno, me di cuenta, le enfoca la lapicera que tiene cruzada en la camisa, me doy cuenta que todos esos objetos yo los tengo, y de pronto los empecé a buscar. De hecho, el libro empieza con los lentes, porque los lentes tienen una muesca, y a mí me perturba mucho eso. Me digo, ¿cómo una muesca? ¿Se le cayó cuando le dio el ataque? ¿Qué pasó con esa? Mi padre era un seco, pero se vestía muy bien, era muy cuidadoso con la imagen. Y digo, ¿cómo? No, esto se tiene que haber roto. Bueno, no sé, me empezaron a disparar cosas los objetos. Me di cuenta que tenía la radio, el reloj de ajedrez, el reloj de pulsera. Y me puse a escribir sobre los objetos y bueno, y ya no pude parar. Lo transformé en mi tesis de maestría, alentado por mis docentes ahí en la UNTREF. Yo les conté, digo, mira, yo iba a hacer una novela corta, un policial corto, pero estoy con los objetos. Y alguien me dijo, mira, está bueno, es como un trabajo de arqueología, ¿viste? Como los tipos que buscan huesitos y tratan de armar el esqueleto general a partir de algunos huesitos. Bueno, yo estaba con algunos objetos, digo, ¿cómo hago para construir a mi padre a partir de estos objetos que quedaron acá? Y que no saben de su muerte, los objetos no saben que él murió. Y bueno, empecé ese proceso, terminé la tesis que se llamó Arqueología de mi padre, y después ya no pude parar, seguí, y al hablar con mis editores ahí en Alfaguara, me dijeron, mirá, es un libro, hay muchos libros sobre padres, no es algo raro, porque a mí me parecía algo raro, digo, ¿a quién le va a interesar la historia de mi padre, que es un hombre común, de mi familia, que es una familia común? Y bueno, no, evidentemente, ahora, después de 2 meses del libro en la calle, me doy cuenta que despierta y moviliza los propios fantasmas y las propias historias de los lectores, ¿no? Sí, claro, porque además está hablando de un momento, de un contexto, de una realidad, de la inmigración, de la intención de ver a sus hijos en lo que creen ellos sería superarse en la vida, el patriarcado, como vos decías, ¿no? Sí, claro, por eso es tan importante la figura de mi hermana también ahí en el libro, ¿no? Porque, qué sé yo, creo que ella es como la otra gran protagonista, además de mi padre, de ese libro. Porque yo finalmente decidí después, en un momento, además de los objetos, de trabajar sobre los objetos, que creo que es lo más novedoso que tiene este libro. Si yo me pongo a pensar en los libros que leí de padres, que son muchos, hay muchas. Es más, yo me arriesgo ahí en el libro, en un momento digo que parece un género literario, los libros sobre el padre, porque hay muchísimos. Y grandes escritores incluso tienen libros sobre el padre, pero sí, claro. Digo, el tema que si hay algo novedoso me parece que es el trabajo desde los objetos, ¿no? Eso sí, yo no lo he visto en ningún lado, quizás hay, pero para construir una persona, trabajar desde los objetos. Y después sí le agregué las personas que mi padre dejó, digo, bueno, trabajé los objetos que dejó y me fui a las personas que dejó con su muerte. Entonces, bueno, ahí ya el libro fue tomando otro cuerpo. Y después decidí también agregarle un viaje que hicimos a Sicilia, que para mí es fundamental. A mí me parece bellísimo el capítulo ese que está en el medio del libro, que es de una ternura, es precioso, ¿no? Esa posibilidad juntos de ir de la mano indagando, ¿no? En el origen, ¿no? En el origen. A él lo abandonó el padre, por eso yo digo, en el fondo cuando uno analiza, digo, lo único malo que te puede pasar con un padre o una madre es que no te quieran. Todo lo demás se va superando, se acomoda, pero si un padre o una madre no te quiere es devastador para la personalidad de uno, ¿no? Y a él el padre lo abandonó, o sea que tenía un rechazo visceral contra su padre. Y yo pensé ese viaje cuando empecé a ganar un mango, que ya estaba laburando en el ET8 fijo, en Página, en Rosario, que empecé a ganar unos mangos, se me ocurrió que él no había ido a Europa, yo había ido una sola vez,
gracias a Vicente Luis Cuñado, que Ajá. me incentivó a comprar un pasaje. Yo era productor de su programa y me decía, pibe, ¿cómo no fuiste a Europa? Un periodista tiene que conocer Europa. Y había conseguido un pasaje en oferta y yo pedí la plata y me pude ir por primera vez. Y después mi fantasía era que mi padre fuera, que era un enciclopedista, era alguien muy culto por lectura, no había estudiado en la universidad, pero era un buen lector. Y bueno, y finalmente iba a ir con el padre de un amigo, el papá de mi amigo fallece, Pablo Robledo, que además aparece mucho en el libro también, y bueno, me fui yo con él. Y mi idea era que él se reconciliara con su familia, con su historia, y en realidad el que se terminó reconciliando con él fui yo. Claro. Por eso el viaje es importante, porque en realidad, después de tantas diferencias que yo me peleé muchísimo con mi papá, discutí muchísimo con él, mucho de política, por supuesto, ese viaje para mí es central. Por eso era el intento mío para que él se reconcilie con su familia y sus ancestros, y en realidad lo que operó ese viaje fue que yo entendí que ya no lo iba a cambiar, que él no me iba a cambiar a mí, y que de pronto lo que mejor podíamos hacer era estar más cerca, querernos y aceptar que, bueno, que éramos así, que así éramos, y nos queríamos y punto, ¿no? Reinaldo, yo pensaba cómo seleccionaste cada uno de los capítulos, cómo armaste el libro, porque calculo que debes haber dejado muchos afuera, y también cuál fue el más difícil de volcar en el papel. Y hubo muchas partes difíciles, ¿no? Porque uno entra en... De hecho, todavía me genera un vértigo el libro, te digo, Patricia, sí. No sé, presenté en la feria el domingo pasado y al otro día me descompuse, qué sé yo. Me agarra esa cosa de, no es un libro cualquiera, no. Ya estoy deseando cerrar la etapa de presentaciones. Bueno, el viernes voy a Rosario, que te imaginás, mi familia, mis amigos, yo cada vez que presento en Rosario me pongo nervioso per se, imagínate, me pone nada nervioso, no, es como, bueno... Es eso, presentar algo en familia, en amigos, y bueno, y más, varios amigos ya me escribieron, me dicen, mira, ahora te conozco más, o cosas realmente, tengo unas devoluciones alucinantes de gente cercana, de gente con lectores comunes, pero no sé qué me costó más. Fue un libro difícil. Yo sí eliminé, tenía casi 100 páginas más este libro. Apa. Lo que pasa es que había escrito mucho sobre mí, en el vértigo de la escritura. Y me di cuenta que yo no quiero contar tantas cosas de mí, que son muy personales, que pueden afectar a otra gente. Y bueno, fui limándolo con el aval de la editora, que le parecía lo mismo, que el libro era mi padre, que el eje central era mi padre, ¿no? No importa demasiado cómo llegué a Buenos Aires, qué me pasó con la nata, ¿entendés? Son cosas que no le importan a nadie en realidad, y que tampoco tiene sentido. O que qué sé yo, no sé, mi noche con Sabina, qué sé yo, no sé, por decir cosas agradables. Pero no tiene sentido. Entonces, bueno, me parece que quedó un libro más pequeño, pero más consistente en cuanto a lo que yo quería contar, que era, tratar de generar una memoria amorosa allí donde había una herida, ¿no? Eso creo que es la síntesis. Y casi diría inventar una memoria, porque también otra cosa que aprendí, charlando con mi hermana, charlando con familia, por el libro, es que muchas cosas que yo recuerdo, mi hermana que las vivió en el mismo momento las recuerda distintas. Y cuánto de la memoria está impregnado del sentimiento, porque claro. No es, la memoria es algo que tiene que ver con cómo lo sentiste, cómo lo viviste, no necesariamente cómo fue. Por eso creo que es si me dicen qué es el libro, y yo creo que es una especie de novela biográfica, pero no dejo de ponerle novela, o novela familiar, ¿no? Mira, porque justo todo está atravesado por el sentimiento. Yo había seleccionado esto que vos decís. Escribo sobre mi padre por necesidad, para iluminar un vacío, no para llenarlo. Escribo sobre mi padre para comprender y, si es posible, reconciliar. Escribo sobre mi padre para recordar y no a la inversa. Escribo para reivindicar mi derecho a inventar una memoria real allí donde solo existe una herida. Y también la memoria nosotros la vamos moldeando, la vamos armando, ¿no? Vamos rescatando. ¿Lograste recordar su voz? Bueno, porque la escuché en ese video. En el video cuando él compra la cámara, que lo contás en el libro. Él habla ahí, la había perdido, o sea, que increíble, porque mi padre cantaba, yo lo escuché cantar mucho. Sí. Pero creo que, mira, espero no trasladarle a algunos oyentes esta angustia en este momento, pero si se ponen a pensar, uno pierde voces.
se pierden Sin voces. dudas. ¿Sí? Ahora porque está todo grabado, ¿viste? Está todo, hay video de todo. Sí, Filmamos pero todo. a veces una simple falla técnica en un teléfono, en un archivo, te hacen perder las voces Sí. más entrañables, ¿viste? Sí, uno pierde, yo creo que una de uno las las cosas que pierde. primero se pierden, sí. Sí, totalmente. Rey, ¿tu hermana participó mucho del libro? No participó, en el fondo nadie. Lo que sí participó en que yo a ella específicamente, primero charlé con ella, que no habíamos hablado nunca, que te digo que entre las cosas positivas están estas, ¿no? Que pude hablar. Tu hermana es más grande que vos. Tu hermana es más grande. Sí, es 5 años más grande. Uh-huh. Y bueno, y me contó cosas y cómo vivió ella todo ese proceso, ¿no? De un padre muy controlador. De hecho, una de las cosas que más me impactó de este proceso y que me hizo reflexionar mucho es que yo siempre pensé que tenía las cosas buenas de mi papá, solamente, ¿no? el gusto por la música, el arte, no sé, sus maneras, pero tengo las que no me gustan también. Me di cuenta que esta cosa del control, de la extrema rigurosidad, la he aplicado con mis hijos, con seres queridos. Me hizo ver muchas cosas que no me gustaron, ¿entendés? Sí. Me impactó mucho eso, porque además, incluso en el trato, en el patriarcado, en la transmisión del patriarcado, en la relación con las mujeres, muchas cosas que no me gustan. Hay un personaje divino ahí, súper teatral, que es la tía. Sí, la enemiga de mi papá. Confrontada con tu padre, ¿no? Sí. Sí, es un personaje fascinante. Ella sola merece un libro, pero ya yo vuelvo a los policiales, por suerte, pero no voy a volver a un registro así, pero ella no podía dejar de contarla, primero porque es fundamental en la vida de mi padre, porque se peleó con ella toda la vida, su cuñada, se pelearon toda la vida. Y además nos está marcando ahí el tema de el vínculo de hermanas, ¿viste? Que es tan fuerte. Sí, también está eso, sí, sin duda. Pero bueno, por eso el libro me ha dejado en lo personal. Yo después, el libro tiene que hablar solo, la gente tiene que ver qué le pasa con el libro, si le gusta, le hace bien, mal, si le hace, no sé, lo que me están devolviendo ahora es muy lindo. Mucha gente que me dice, me hiciste volver a buscar los objetos de mi padre o de mi madre, me hiciste escribir. Hay gente que me dice, me hiciste anotar, me hiciste hacer un diario ahora de grande, no sé, me pasan cosas muy lindas, la gente que va a buscar fotos, qué sé yo. Eso es algo muy lindo. Después lo demás es el proceso que me generó a mí, que fue realmente muy fuerte, ¿viste? Porque nada, uno se mete en esos lugares y se mueven cosas. Por suerte estuve con acompañamiento terapéutico en ese proceso, que fue muy importante. Mi editora, Magarí Echevarne, que me ayudó mucho, que los editores son claves en el proceso de un libro, y en este caso fundamental. Y por el otro lado eso, ¿no? Tener el espacio para repensar cosas, ¿no? Claro. Bueno, le contamos a la gente brevemente que queremos que nos cuentes por qué le pusiste Cabrón, porque ese nombre que no era el nombre que vos venías trabajando para la maestría. Bueno, esa fue una cosa también muy curiosa, porque yo había puesto para la maestría, cuando alguien, uno de mis docentes ahí me dijo, mira, estás haciendo como un trabajo de arqueología, está buscando los pedacitos para armar el todo. Me gustó mucho esa idea, y mi maestría, la tesis se llama Arqueología de mi padre, y yo para el libro me parecía que era muy académico, entonces había encontrado un título que me gustaba, que era Últimas noticias de mi padre. Últimas noticias de mi padre, y me gustaba mucho el título. Pero ¿qué pasó? En medio de esto, entre las personas con las que conversé de mi familia, hablé con la esposa de mi papá, que mi mamá murió cuando yo tenía para 18, y bueno, mi papá se volvió a casar, una mujer encantadora, Pochi, y claro, cuando yo empecé a ya decir que iba a hacer un libro, la fui a ver. Ella quedó bastante resentida con la pandemia, como mucha gente mayor que dejó de salir, estaba un poco para atrás. Pero bueno, fui a tomar el té, como hacía cada vez que voy a Rosario, trataba de ir a tomarme un té con ella, charlar un rato, pero esta vez, claro, fui a hablar de mi papá. No había hablado nunca, ¿sabés lo que me di cuenta? Por eso fue muy impactante. Lo mismo con charlas con mi hermana. Había temas que no habíamos tocado nunca, y que si no hubiera aparecido este libro, nunca lo hubiéramos hablado. Claro. Y bueno, cómo se conocieron, ¿no? Por ejemplo, nunca había hablado de cómo se habían conocido, cómo habían vivido toda esa etapa. Bueno, y ella en un momento me dice, ¿ya tenés título? Y yo digo, no, estoy viendo qué título. No le quise ni decir lo que estaba manejando. Y me dice, ponele Cabrón. Y me impactó mucho, yo lo cuento ahí en el capitulito de ella. Porque me pareció tan particular. Digo, ¿cómo Cabrón?
Claro, y me empezó a contar que mi viejo era un enojón, era un tipo, y sí, yo lo vivía eso, era un tipo muy muy riguroso, muy calentón, se peleaba mucho, bueno, de hecho también se peleó mucho conmigo, y además yo también tengo esas características, la he trabajado mucho, yo he hecho análisis muy fuerte para evitar mi enojo, pero no es un tema que yo no atravesé. Y bueno, pero igual me parecía cabrón, a pesar de que es una palabra polisémica, que en algunos lugares en Centroamérica es algo bueno. Qué cabrón, que bien juega al fútbol Messi, te dicen, ¿viste? Sí, puede tener alguna ternura, ¿no? También. Sí, no, se usa elogiosamente en Centroamérica. Claro. Pero, por ejemplo, en Argentina, en España, es el tipo calentón, el tipo enojón. Enojón, en realidad, tampoco es que sea tan despectiva. Pero no me gustaba ponerle cabrón. Digo, ¿qué va a decir mi hermana? ¿Qué le van a decir mis primos? ¿Qué sé yo? Y mandé el otro título. Pero claro, de la editorial me llaman y me dicen, mirá, el título es cabrón, es buenísimo. Además lo pone la esposa de tu papá, y me empezaron a convencer. Y yo había mandado 4 fotos, me habían pedido foto para tapa, y una de las fotos era una foto muy linda que encontré de mi papá en el servicio militar, que es la tapa, ¿no? Sí. Claro, cuando vi la tapa con el cabrón y el vestido con el uniforme de la colimba, era genial cómo quedaba la tapa. Entonces, bueno, digo, ya está, es cabrón, no es una palabra. Y además dice Reinaldo Sietecase cabrón. O sea, también me lo digo a mí mismo, ¿entendés? Porque me además vos y tu padre se llaman igual. Claro, que es otro gran tema del libro. Otro gran tema, ¿no? Sí. Hay una parte, esto de una tumba con mi nombre. Sí, que existe ahí cerca del aeropuerto de Fisherton. Hay una tumba con mi nombre, sí, una lápida con mi nombre. Claro. Así que bueno, te imaginás todo lo movilizante que fue el proceso, pero a su vez, nada, estoy contento de haberlo podido terminar. Y el encuentro además, del viernes va a ser un encuentro también afectuoso, ¿no? Porque... Yo creo que sí, mira, una de las presentadoras, que es Elisa Bellman, que además de ser una gran escritora psicóloga, me advirtió, porque me escuchó en algunas notas decir, sentirme más apesadumbrado, y me dijo algo muy luminoso. Me dice, mira, 2 años trabajando sobre la figura de tu padre, los objetos, me dice, es un acto de amor, ¿no? Claro. No lo tenés que vivir como algo. Porque además hay algo que vos aclarás en el libro, que te peleabas con tu viejo por política, querías hacerle escuchar Rick Wakeman y él seguía escuchando Schubert, que él quería a mi hijo contador trabajando en un banco, y vos escribías poesía, editabas revistas de poesías, hacías grafitis en la calle, Rey, y así todo seguiste con la carrera para que papá tuviese de cumplir su título, que yo nunca ejercí. Claro, exacto. Y además vos dejás en claro que se querían mucho. Sí, bueno, claro, por eso te digo, lo único malo que te puede pasar en la vida es que un padre o una madre no te quieran. Claro. Porque eso le pasó a él fue un chico abandonado. Entonces la verdad que él hizo algo maravilloso, que poder esa cosa horrible que le pasó, transformarla en la construcción de una familia. Una familia aparte que de origen italiano, con todo lo que eso implica, ¿no? En cuanto a los afectos, la forma del afecto, ¿no? Rey, a veces asfixiante. Tu papá era un personajón en el barrio, desde el club, los amigos, el banco, jugaba ajedrez. Sí, gran ajedrecista, sí. Ajedrecista. Sí. Tenía como un vicio con el ajedrez, además, por eso creo que no me lo transmitió. Trato de encontrar esa explicación, no encuentro otra. Que él lo vivía medio, jugaban por guita, ¿viste? Jugaban a 5 minutos por plata en los bares. Yo creo que algo de eso le habrá pesado, de no transmitirme algo que le parecía, no sé, quizá tan dañino como el cigarrillo, no sé. Qué bueno. Bueno, pensaba, ¿no? En todas esas tribus que son rosarinas, que están dibujando un tiempo, un momento de la ciudad, y que tiene que ver con la historia de la ciudad también, ¿no? Sí, para mí es mi segundo libro sobre Rosario, si me apuras un poco, después de Un crimen argentino, que es el caso Zaguán, mi primera novela, además la película se filmó en Rosario también, para alegría de mía y de los actores que pudieron laburar ahí. Está en plataforma, se puede buscar. Sí, está en HBO, está en HBO Max. Esta, yo te digo que claro, es como, bueno, claro. Nada, pinta tu aldea, ¿no? Puede estar ambientada en cualquier ciudad del mundo, pero está en Rosario. Y además mira, si todo anda bien, antes de fin de año publico un libro de poemas que tiene a Rosario y el río Paraná como tema central, que vengo trabajando hace 5 años. Sí, así que estoy con eso. Y además, fíjate, la apertura de la Feria del Libro del año pasado ya fue un acercamiento. Yo estaba con el libro de mi padre, viste que también fue una especie de gran reflexión sobre
sobre la bibliografía de Rosarina y sobre la ciudad con su identidad, con su poética, ¿no? Que es un tema que me interesa mucho a mí. Bueno, viene bien porque estamos discutiendo mucho el tema de los espacios públicos en la isla, en la arena, en la playa, así que vendrá bien. ¿Tu padre llegó a conocer tus novelas, tus libros de poesía? Sí, seguro. Sí, para desgracia de él, los libros de poesía, algunos sí. Los primeros, sobre todo. Sí. Un crimen argentino, sí. Yo creo que la primera edición de Un crimen argentino, porque él murió en el 2004. Creo que el único libro que me vio editado acá en Buenos Aires, y ya me vio en Buenos Aires laburando bien, me parece que... Bueno, en Rosario también. Yo creo que cuando yo empecé a laburar en el LT8 en aquel momento, en Página de Rosario, empecé a hacer unas columnas en Canal 5, él empezó a quedarse tranquilo de que yo podía vivir de esto que a él le parecía que me llevaba al desastre, ¿no? Que amaba una vida de sufrimiento, la escritura, todo eso que me llevaba a algo que era imposible de sostener, ¿no? Y creo que eso, bueno, le aclaró un poco el panorama, ¿no? Que yo podía vivir de esto. Me parece que eso también ayudó a nuestra relación, a que mejorara un poco la relación. Bien, bueno, y por supuesto tus hijos. Sí, también, que son bueno, nada, ya te digo, para mí también es una gran mirada retrospectiva. El libro está dedicado a mis dos hijos y a mis dos sobrinos, los dos hijos de mi hermana, ¿no? Y a toda mi familia, por supuesto, dice eso la dedicatoria. Bueno, ¿no? Rey. Específicamente esos cuatro y a mi familia, que bueno, que veremos cómo va tomando el libro. Ya los veré algunos de cara a cara el viernes en el Centro Cultural Fontana Rosa. Bueno, esto va a ser el viernes 19:30, va a estar Sandrita Corizo haciendo algunos temas, porque ustedes siempre están armando espectáculos, escenarios, puestas con Sandra, y ella va a estar también haciendo música, y vos después el sábado devolvés en una presentación de ella en Labardén. Sí, que va a estar muy linda, por cierto, ¿eh? Sí, Lo del sí. Labardén del sábado, del Petit Labardén, va a presentar 3 videos. Sandra es una de las grandes artistas que tiene Rosario. Rosario es Sin una dudas, cosa, sin con dudas. la música, amigo, con el arte, con toda la plástica. Escuchá, Increíble. esta radio es la radio de la Universidad Pública. Sí, lo sé. UNR, no sabés los oyentes que tenemos. Me imagino. Son impresionantes. Me imagino. Dice, mi suegro tenía un Falcon que creo era de tu papá y he jugado con vos al fútbol cuando éramos niños, dice Ariel. Hay otro que dice, a mí mi padre me obligaba a escuchar Rick Wakeman y quería que yo fuera teacher para que le traduzca y me hice profesora de francés. Lo jodí. Detesto el rock sinfónico. Qué hermosa entrevista, dice María de Los Ángeles. El recorrido del libro permite recorrer el vínculo que cada uno tiene con su padre. Conocí al padre de Reinaldo por mi padre que trabajaba en el Monumental. Y el Falcon de su padre lo compró mi padre en esa época. Lo recuerdo como un gentleman. Qué lindo mensaje. Tu papá jugaba en el Tala, ¿no? Pregunta otra. Al ajedrez sí, era muy malo en los deportes mi padre, muy malo, muy torpe. Ahí salimos muy distintos, porque yo siempre hice deporte muy chiquito. Quizás por eso me insistió tanto en hacer deporte, pero sí, el Tala está imbrincado en mi vida. Vos sabés que hace poco Claudia Bieder, la mamá de uno de mis hijos, me tiene el carnet del Tala, que tengo 5 años en la foto. Yo nunca lo quise cambiar, siempre me querían cambiar el carnet del club. Precioso. Yo decía, no, perdónenme, me quedo con mi primer carnet. O sea, la foto de mi carnet del Tala, tengo 5 años, creo. Y mi papá conoció a mi mamá en el Tala en un baile de carnaval. O sea, imagínate lo implicado que estamos ahí con la República de la Sexta y con ese club, que como todos los clubes de barrio de la ciudad y del país son indispensable para la construcción del drama social, ¿no? Están tan descuidados por los gobiernos. Mira, con tan poco podrían los gobiernos ahí tener una base de contención de los niños, nada, bueno, siempre lo pienso eso, ¿no? Las historias sobre padres siempre conmueven, hermosa nota, dice alguien por ahí. Bueno, y seguramente van a armar mucho más a partir del encuentro, ¿no? Bueno, están invitados todos, entrada libre el viernes, los que tengan ganas. Vamos a hacer ahí, hablar un poquito sobre la figura del padre en general, porque es hablar de un padre, pero uno habla de la figura del padre con lo bueno y con lo malo. Ahí estamos. Malo cuando sobra, malo cuando falta. Me inspiró muchos recuerdos, dice un oyente. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ojalá que se acerquen al libro, que creo que en ese aspecto es muy motivante. Sí, sin lujo, sin dudas. Es un lujo leerlo,
porque te permite entrar en tu propia historia. Bueno, ese es el mejor comentario que puedo recibir. Qué íntimo te metiste, Rey, ¿eh? Sí, esta vez sí. ya quiero salir, así que... Empezá a escribir sobre otros, por favor. No, sí, ya estoy con una... Estoy diseñando, tengo varios proyectos, viste que hasta que terminás de encarar una novela nueva, avanzás, parás, empezás a escribir, decís, no es por acá, estoy en ese proceso. Pero yo hace rato que vengo desescalando mi actividad periodística para tener más tiempo para escribir. Yo estaba pensando eso, ¿no? Con lo que, bueno, yo te escucho diariamente, y con el laburo que vos tenés, con el programa de radio, con tus colaboraciones, con tu presencia en Telefe, haces streaming, venís, dedicabas horas del día a sentarte a escribir, a indagar sobre tu padre, sobre los recuerdos, sobre las voces, a investigar, a hacer entrevistas para el libro, ¿no? Sí, claro. Te permitió también desconectarte de toda esa cosa, esa trama densa de las noticias. Sí, a mí me ayuda. Yo tengo como partidos y me tengo organizado. Trato de tener 2 o 3 horas siempre para aislarme, no ver el celular, no ver tele. Yo veo poca televisión, por ejemplo. Tengo cosas que no hago, no veo streaming, porque tengo que dedicar una parte de mi vida a la lectura también, esencialmente a la lectura. Y después vengo desescalando fuerte yo mi actividad periodística. A mí me ofrecen hacer televisión y no hago. Tenía la columna, ahora quedé como un colaborador externo de Telefe también, ya no tengo las columnas semanales. Ajá. Es decir, vengo bajando fuerte la actividad periodística. Algunos se alegran con ello, otros no. Bueno, pero... Reinaldo, estuviste haciendo facultad durante 2 años. Claro, además fui a la facultad, presencial, ¿no? 2 veces por semana, 3 horas. Fue un esfuerzo enorme también la maestría. Pero que yo la quería hacer por mí. Mirá, ahora me decían, está tu título, no importa el título. Claro. Yo en realidad quería hacer ese proceso como parte de este proceso de dedicarle más tiempo a la bella y no tanto a la bestia, como digo yo, ¿no? Un poquito más a la literatura y menos al periodismo, pero esencialmente porque llevo trabajando en el periodismo. Yo cubrí como movilero de Radio Nacional las elecciones del 83 y empecé a trabajar profesionalmente en el ET8, ya como un laburo más fijo en el 89. Mirá cuánto hace que estoy trabajando en el periodismo. Merezco tener un espacio mayor para mí. Y además entraste a Rosario 12 hace 35 años. Claro. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Es más, creo que por eso también, además de Elisa Bellman, va a estar Pablo Feldman. Me parecía que estaba bueno que estuviera Pablo, porque además yo conocía mucho a su papá, él conocía al mío, David, que fue de los primeros que me tuvo en una radio laburando. Productor. Y me parecía que era lindo, claro, también que pudiera estar que sea Pablo Feldman y Elisa Bellman por esas otras razones que di antes. Bien. Acompañándome. Pero bueno, nada, merezco tener un poco más de espacio, no solo para escribir, Patricia, para leer, para escuchar música. Claro. Bueno, creo que me lo merezco. La productora nos quiere matar ya, me imagino. Por el tiempo, pero escucha, soy Daniel, he trabajado y trabajo mucho con tu hermana haciendo teatro, me hiciste revivir lo que hice con mi padre, yendo al pueblo de sus orígenes y fundamentalmente reconciliándome con él, abrazo fraterno, mis recuerdos, muchos recuerdos y mucha ternura en esta entrevista con Rey. Nos acercaremos a tu libro porque es parte de la mía, Cochabamba al 500, mi infancia, adolescencia, mi historia, dice alguien por acá. Qué lindo. Uf. Bueno, qué lindo. Y otros mensajes más que, bueno, invitamos a todos entonces. El viernes 19:30 vas a estar ahí con Pablo Feldman, con Elisa Bellman y con Sandrita Corizo. Así es. Y bueno, y muchas gracias no solo por la nota, Patri, sino por todo lo que haces vos en la difusión de la cultura y de los escritores en general, que te los pones al hombro y es muy lindo. Así que muchas gracias. Chao, Rey. Un beso grande. Te quiero. Yo también. Beso. Adiós. Reinaldo Sietecase, cabrón, charlando con nosotros. Sábado, ese día en el que todos descansan, menos vos. Hasta las 13 te acompañamos con Happening. ¡Pisalo! ¡Dale! ¡Mátalo al 4! No entremos en esa. La violencia no juega. Consejo Municipal de Rosario. Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario. A favor de los derechos del pueblo trabajador.
Porque consideramos que el acceso a la salud es un derecho y procuramos que lo siga siendo siempre. Un pueblo sano es un pueblo feliz.